Muchas gracias, pastor, por sus palabras. Es una verdadera alegría para este servidor estar con ustedes aquí en esta iglesia, en este hermoso templo que han levantado para la honra y gloria de nuestro Dios. Traigo los saludos de quien es nuestro presidente, el pastor Ron Smith, y sus otros administradores, y también los saludos de los 35,000 hispanos que forman parte del territorio de la Unión del Sur, distribuidos en 8 estados y en algo más de 250 congregaciones. Esta es una de ellas. Por eso qué hermoso es saber de que no estamos solos, no somos una isla separados del resto, sino que formamos parte de un grande, hermoso movimiento mundial que se distribuye por distintas partes. Esta mañana quiero invitarles a pensar, en un desfile militar. El primer desfile del pueblo de Israel. Cuando este país diera inicio como país independiente en 1700, ¿en qué año fue? Por ahí, ¿no es cierto? 1776. Poco tiempo después se inició una tradición que hasta el tiempo de hoy se practica. Hoy, cada 4 años, porque es cada 4 años que se nombra un nuevo presidente de este país. Dentro de los varios festejos de celebración cuando un nuevo presidente de este país toma sus funciones, hay un desfile. El primer desfile o los primeros desfiles, el primer tiempo que eso era una costumbre, como hasta ahora lo es todavía, era un desfile militar. Hoy es un desfile representativo de distintos grupos humanos, de distintas funciones de la vida, gubernamental, militar, eclesiástica, civil, de los 50 estados, además de Washington, D.C. y Puerto Rico, es decir, de diferentes lugares vienen para realizar ese desfile. Era práctica desde el principio, hoy ya no, que detrás de los que venían desfilando venía el que iba a ser presidente y vicepresidente. Ese desfile comenzaba en el Capitolio y terminaba en unos palcos preparados especialmente enfrente de la Casa Blanca, donde después de los que desfilaban llegaba el presidente próximo, vicepresidente próximo, tomaban el palco y se realizaba la ceremonia de jura para que él tomara sus funciones. Hasta aquí Estados Unidos. Con mucho respeto, no nos interesa Estados Unidos esta mañana. Lo que nos interesa es la palabra de Dios. Así como en este país existe esta práctica, se realizó después de esta vez, varias veces más en el pueblo de Israel, desfiles militares. En esta ocasión es el desfile para inaugurar las funciones como rey del segundo rey de Israel, David. Si tú tienes tu Biblia consigo, por favor, ten la gentileza de abrirla en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12. Primero de Crónicas, capítulo 12. Los israelitas y los adventistas tenemos algunas cosas en común. No solamente que guardamos el mismo día, sábado semanalmente, sino que también tenemos comisiones. Comisiones para esto, comisiones para aquello, comisiones. Aquí el relato bíblico que vamos a analizar no habla de que hubo una comisión, pero evidentemente hubo una comisión por los que vinieron para formar parte del desfile. Alguien tuvo que decidir quiénes habrían de formar parte. Y esa comisión seguramente dio esta indicación:
quiero que vengan representantes de cada tribu, de cada una de las 12 tribus de Israel, que vengan algunos representantes. Evidentemente no le dijeron quiénes tenían que ser los representantes, pero tenía que venir un grupo representando. Noten a partir del versículo 23 lo que dice primero de Crónicas, el capítulo 12, iniciando la descripción de este desfile. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y a continuación de ese versículo comienza la declaración, la enunciación de quiénes son y cuántos son de cada tribu que vienen a formar parte de ese desfile. Si lo pusiéramos en el tiempo presente, creo que diríamos que este es el desfile de los grupos pequeños. Detrás de cada, mejor dicho, delante de cada tribu, muchas gracias, delante de cada tribu venía una pancarta con el nombre de la tribu, como que también se repite lo de los desfiles de los grupos pequeños en algunos lugares por lo menos. Noten algunas cosas interesantes del grupo que viene a participar de ese desfile. Acompáñenme comenzando con el último versículo que enuncia el grupo humano, versículo 37, para ver quiénes son. De las tribus del otro lado del Jordán, es decir, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ¿cuántos dicen que vinieron? 120,000. No era un poquito grupo. 120,000 de 2 tribus y media solamente. ¿Y qué característica tenían? ¿Quiénes eran? Hombres como de guerra. Mi versión dice hombres equipados con todo tipo de armamento. Versículo anterior, versículo 36, de la tribu de Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra. Versículo 35, de Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. Evidentemente, cada tribu quería dar este mensaje al nuevo rey que tomaba funciones en ese momento. Nosotros traemos a los hombres más fornidos, más representativos, queriéndote decir a ti, David, cuenta con nuestra tribu si hay que pelear, porque somos parte de la misma familia, la familia de Israel. Aquí estamos, listos para la guerra si hace falta. En aquella época la guerra era cuerpo a cuerpo. Hoy, a distancia, se apretan botones y la guerra inicia. Por lo tanto, aquellos que vinieron al desfile eran los hombres que iban a levantar pesas, si lo pusiéramos en nuestro tiempo. Eran miembros de Bally's o LA Fitness, de algún club donde hacían fuerza. Hay algunos que logran músculos fáciles, otros por más que levantemos seguimos igual. Parece que los músculos se van a otras partes del cuerpo. Estos eran el grupo que vino a representar. Si nosotros tomáramos el tiempo, que no es el punto de nuestro mensaje, del mensaje de esta mañana, de cuántos fueron los que participaron de este desfile, 330,000 hombres. Pero quiero esta mañana concentrarlos a ustedes en una tribu solamente, que tiene algo distinto, y de esas distintas características sacar lecciones para nuestra vida cristiana. Me refiero a la tribu de Isaacar, registrada en el versículo 32. Versículo 32. ¿Alguien quiere leer desde su Biblia? Si tiene la Reina Valera, yo tengo la Nueva Versión Internacional para que sea más familiar con la lectura que cada uno de ustedes tiene en su Biblia. ¿Quiere leer ese versículo 32? Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Quién lo quiere leer en voz audible? Muchas gracias. Noten, en este versículo hay 4 diferencias de los grupos anteriores que enunciamos. Primera diferencia, los otros eran miles, ¿y estos cuántos?
Me lo imagino a David preguntándole al asociado que estaba a su lado, diciendo, ¿y estos? ¿Qué pasó? ¿Por qué tampoco? ¿Se murió la tribu? ¿O en verdad están diciendo con los pocos que vinieron, no cuentas con nosotros si hace falta pelear? Eran pocos, sin embargo, no eran pocos. Alguno de ustedes dirá, pastor, póngase de acuerdo. ¿O eran o no eran pocos? Eran pocos en número. Sin embargo, la última característica de lo que usted leyó dice de que los familiares, las familias, todas los seguían. En otras palabras, sí, en el desfile propiamente dicho, delante del palco real, solamente 200 participaron. Pero presenciando el desfile, montón de gente. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la familia de esos 200 jefes los seguían. Y estamos hablando no de familias de 2 hijos o 1.4 hijos, como es la estadística. No sé cómo funciona el 1.4, o es o no es, ¿no es cierto? Pero estadísticamente 1.4 es el promedio de hijos en este país. Este tiempo era de familias. ¿Se acuerdan cómo eran nuestras familias hace algún tiempo atrás? Y más. Aquí hablan de 16. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel existía la esperanza, siendo que el Mesías va a venir, si yo tengo más posibilidades, más chance que venga de mi familia. Por lo tanto, cuando estos 200 desfilan, están acompañados de toda la parentela, de toda la familia entera. Oh, cómo quisiera formar parte de esa tribu yo. No por los hijos muchos. El Señor primero nos dio la indicación que debemos llenar el mundo, pero ya se llenó el mundo. Y por eso Pablo dice, seamos responsables con quienes traemos al mundo. No es por la cantidad, sino me gustaría formar parte de esa tribu para poder decir, todos mis hijos están conmigo. Todos mis hijos me siguen. Mis nietos están conmigo. Mis sobrinos están conmigo. No meramente participando de un desfile, sino participando de Jesús. Porque esos hombres vinieron no meramente para representar al pueblo, al representar ante el rey a esa tribu delante de todo el pueblo, sino que eran hombres dignos de ser representados. ¿Por qué? Por las otras características que se mencionan. Primera diferencia, eran pocos, sin embargo eran muchos. Eran pocos allí, pero eran muchos porque todas sus familias lo seguían. Anhelo ser parte de esa tribu yo. ¿Sabes qué hermoso sería que tú pudieras tener la calma, la paz, la tranquilidad, la alegría, el orgullo sano de decir, mis hijos todos están conmigo en la casa de Dios? O si vivimos un tiempo distinto. La libertad causa diferentes caminos. No quisiera esta mañana que nadie salga con culpa porque sus hijos no están en el camino del bien. Esas son las elecciones de cada hijo. Pero olvidándonos de esa libertad que vivimos, distinta de la libertad que se expresaba en el tiempo del Antiguo Testamento, como quisiera poder decir, mi familia entera está aquí conmigo alabando el nombre de Dios. Hay una segunda característica, tercera característica que quiero resaltar, que fue leída anteriormente. Estos 200 no eran hombres que habían venido porque eran de LA Fitness. Eran hombres porque sabían el tiempo en que vivía Israel. Eran hombres estrategas. Eran hombres que sabían, que pensaban, no meramente desarrollaban músculos, sino hombres que decían, a ver qué está sucediendo en el mundo. Tenemos que pensar en un plan de trabajo porque el mundo dice que está así las cosas. En este caso particular, estos hombres, estos 200 de Isaacar, sabían el tiempo en que Israel vivía.
conocían lo que Dios estaba describiéndoles a ellos. Sí, es cierto, esta Biblia no existía. No había Antiguo Testamento, se estaba contando, se estaba viviendo la historia de Israel. Pero se transmitía de voz en voz, de padre, de abuelo, de bisabuelo, de tata y tata y tata, a las siguientes generaciones lo que Dios le enseñaba. Esos hombres, estos 200 de Isaacar, sabían lo que Dios esperaba de parte de ellos. Sabían el tiempo en que vivían. Si tú y yo lo pusiéramos a nuestro tiempo, sabían las profecías al dedillo. El santuario, 2300 tardes y mañanas, 70 semanas, una semana, media semana, 15 semanas si lo hubiera. Es decir, no importa cómo fueran las profecías, yes, I got it, I know it. Pero ¿de qué sirve saber sin acción? Si supongamos anoche el Senado y el presidente, el Senado hubiera autorizado, hubiera votado una ley y el presidente firmado la ley, a través de la cual todos los ilegales pasan a ser inmediatamente, instantáneamente legales. ¿Sería una buena o mala noticia para nosotros? Buenísima. Para todos, hasta para aquellos que nos parecemos que no somos, pero somos. Pero ¿de qué valdría saber que hay una ley tan buena si yo no hago lo que la ley me dice para que se ponga en vigencia lo que la ley dice para conmigo? ¿De qué sirve? De nada. Por lo tanto, para mí, la característica más sobresaliente de estos 200 de Isaacar es la tercera, la última, o la cuarta. Porque no solamente sabían el tiempo en que vivían, sino que sabían lo que Israel tenía que hacer. And they did it. No meramente sabían estratégicamente en la mente el tiempo y lo que había que hacer, sino aquí estoy, vamos a la lucha. Yo quisiera esta mañana presentarles un par de personas que yo considero que son parte de los 200 de Isaacar, solo que son parte de los 200 de Isaacar contemporáneos, de tu tiempo y del mío. Si el tiempo lo permitiera, les contaría de los 200, pero creo que yo me quedaría hablando solo. Óscar, el hermano Óscar Osorio, es uno de los 200 de Isaacar modernos. Hace un tiempo el hermano Óscar estaba preguntándole al Señor: Señor, yo quiero hacer algo por ti. Yo sé el tiempo en que estamos viviendo. Yo quiero con mi familia juntos adorarte. Yo quiero junto con mi familia hacer algo por ti. Dime qué, y aquí estoy. Yo no sé si el hermano Óscar se había preparado o no, pero cuando tú le dices eso al Señor, prepárate, porque Dios tiene algo hermoso para hacer. No te va a poner en aprieto, no te va a poner en una situación incómoda, porque Él sabe quién eres, Él te trajo al mundo, sabe qué características tienes, y Él te va a dar algo que te vas a sentir feliz y orgulloso de poder hacerlo, porque está dentro de tu comfort zone, de tu zona cómoda. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer, yo no sirvo. Eso no va a suceder con Dios. No sucedió con el hermano Óscar. ¿Por qué? Porque Dios quiere, o voy a decirlo de esta forma, hay mucha mies y hay pocos. Por lo tanto, él cuando encontró a Óscar diciendo, aquí estoy, Dios lo impresionó a ir a la cárcel, de visita, por cierto. ¿Qué hago? Llévales esperanza. Habló con los dirigentes con mucho reacio, con mucho descrédito. Finalmente consiguió sábados 2 de la tarde. No me respondas.
¿qué haces tú el sábado a las 2 de la tarde? No me respondas. Just for yourself. ¿Qué hago yo el sábado a las 2 de la tarde? Eso sí les puedo contar. Si yo estoy en mi casa, probablemente 3 o 4 veces en el año, ese sábado en la iglesia, con mi esposa, miramos caras de gente que no conocemos y los invitamos a venir a comer a nuestra casa. Hasta el día de hoy me acuerdo de uno que lo saludamos. No, me estoy agregando y no estaba yo. Mi esposa lo hizo, solita, con nuestra hija que estaba viviendo en ese momento con nosotros y su esposo, temporalmente en casa. Pero se olvidaron de invitarlo. Y cuando salieron con el carro, lo vieron caminando en la ruta. Se detuvieron, hicieron un U-turn y le dijeron: hermano, nos olvidamos de invitarle, queremos que venga a casa. Y mi esposa cuenta que el viaje de ida se emocionó. Soy parte de la familia. Por lo tanto, si hay gente invitada en la casa el sábado a las 2 de la tarde, comiendo todavía. O si terminamos, con buena suerte, sobremesa, para gozar de alegría. Hermoso poder pasar esos momentos en camaradería, en amistad, desarrollando amistades con gente nueva o mejorando las relaciones en casa todavía. Mejor todavía. El hermano Oscar, por los últimos 5 años, cuando yo lo conocí, 2 años y medio, casi 3 años atrás ahora, a las 2 de la tarde estaba en la cárcel con su esposa y su única hija de 15 años. Salía de la iglesia, no tenía transporte público, no tenía transporte personal, tenía que usar el vehículo de la ciudad, el autobús. 2 autobuses llegaba a la cárcel, y si él no estaba a las 2, no había mensaje. ¿Por qué? Porque a las 3 era otro grupo, a las 4 era otro grupo, a las 5 era otro grupo y a las 6 se había cerrado la visita. Por 5 años no había sobremesa en la vida del hermano Oscar y su familia. Señor, dime qué hago. Lo hice, aquí estoy. Quiere decir que para el hermano Oscar, para su esposa y su hija adolescentes, el sándwich se comía en el autobús. Ese sábado que yo lo conocí fue cuando él, juntamente con el presidente de la asociación y los 2 pastores que habían acompañado a este servidor a predicar en esa zona, como todos los años organizamos un viaje misionero a distintas partes de Latinoamérica, fuimos a acompañarlo a él a la cárcel. Ese sábado de tarde entré a la cárcel. Les aseguro, es feo, hermanos. No sé si ustedes han estado, espero que no. Pero es feo estar del otro lado de las rejas. Te revisan todo. Te sacan todo. Es decir, perdón, no te sacan la ropa, ¿no es cierto? Te sacan todo aquello que no sea ropa, que pudiera ser peligroso. Y cuando entré del otro lado de las rejas, fue la primera vez que dije: ¿qué hago yo acá? Y si por algún motivo se equivocan y me quedo acá adentro, ¿qué pasa? Felizmente fue temporal la preocupación porque después pude salir. Sin embargo, fue hermoso, te aseguro, hermano, fue hermoso el haber ido. ¿Por qué? Porque ese sábado de tarde, 8 presos se bautizaron. 8 presos, expresos. Pastor, póngase de acuerdo, ustedes entienden. Presos y no más presos. Presos de este lado de las rejas, libres en Jesús, entregaron su vida al Maestro. ¿Y sabes por qué? Por uno de los 200 de Isaacar contemporáneos que dijo: yo no quiero sencillamente saber las profecías, yo quiero actuar en aquello que Dios quiere que hay que actuar. Cuenta conmigo. Y el Señor ahí le dio la función. Ese sábado de tarde, después del bautismo, de paso un bautisterio portátil, salía mucha agua afuera. No por el agua del bautizado,
sino por los huecos que había. Por lo menos los 8 fueron sumergidos, alcanzó el agua para eso. Terminó el bautismo y esa muchachita, esa niña, esa jovencita, ese teenager, que hoy lo llamaríamos así, había preparado un cake, un pastel, una torta, un bizcocho. You name it. Hay tantos nombres para eso en nuestros países. Espero que ninguna de esas palabras es una mala palabra, porque eso es lo que a veces sucede, ¿no es cierto? Que uno usa una palabra y que en otro lugar tiene otro significado. Me quedo con cake. Espero que ese no caiga mal, porque eso es una gringada, ¿no es cierto? Así que con eso nos entendemos. Preparó un cake. ¿Sabes lo que era para esos presos un cake? Una fiesta ahí solo. No para los 8, para los muchos otros que habían venido a presenciar y acompañar a aquellos que entregaron su vida a Jesús esa tarde. Creo que si no hubiera habido gente desconocida, y si ellos no hubieran conocido a Jesús antes y hubiera habido un cake, no hacía falta cubiertos, ni platos, desaparecían en un instante. Era una fiesta. ¿Quién había pensado? Esa jovencita. En lugar de pensar en sí misma, no. Había pensado no solamente de acompañar a papá y a mamá por esos 5 años comiendo sándwich, sino yo quiero personalmente hacer algo para la fiesta de la obra que el Señor ha permitido que suceda esta tarde. Mientras estábamos comiendo, el hermano Oscar se me acercó y me dijo: pastor, yo quiero que conozca a fulano de tal. Así que me acercó hacia un hermano y me dijo: pastor, él es el director de la iglesia adventista en la cárcel. Digo: hermano, yo creo haber escuchado bien, pero déjeme confirmar. Usted me dice que hay una iglesia. Me imagino que usted no está acostumbrado con la terminología denominacional, porque usted sabrá de que cuando un grupo pequeño comienza, a ese se le llama grupo misión. Cuando eso está más o menos formado, hay buenos líderes, hay estabilidad, la asociación reconoce el primer paso previo, que se llama compañía. Y luego entonces, cuando ya hay solidez, estabilidad, hay organización, hay funcionamiento estable, la asociación dice: sí, ahora pueden tener ustedes una iglesia. Ustedes, me imagino, me está refiriendo que él es el que dirige el grupo pequeño, ¿no es cierto? No, pastor, una iglesia. No, hermano Oscar, la compañía, no, pastor. Tenemos una iglesia organizada en la cárcel. ¿Y quiénes son los miembros? Los presos. ¿Y él dirige? Sí, pastor. Yo pensé que usted lo dirigía. Pastor, al principio lo hacía porque no había nadie. Pero ahora yo vengo 1 hora con mi esposa y mi hija a la semana. ¿Qué puedo hacer en 1 hora a la semana en favor de ellos? En cambio, él, un hombre transformado por Cristo Jesús, que está viviendo en la cárcel, que está pagando lo que todavía no se le ha podido determinar, él tiene 24 horas, 7 días a la semana, porque los tiene todo el tiempo. Y es gracias a él, más que yo, que hoy hemos presenciado el bautismo de estas 8 personas. Le pregunté, hermano, ¿hace cuánto tiempo lleva usted aquí adentro? 5 años y 2 meses. Esa cárcel no es una cárcel para los presos que ya han sido enjuiciados y están pagando la condena que se les ha determinado. Es una penitenciaría donde están esperando que se haga juicio. Todavía no se ha determinado su caso. Todavía no ha encontrado un juez que esté dispuesto de tomar su causa, un abogado que esté dispuesto de tomar su causa. 5 años y 2 meses esperando. Él me dijo en una ocasión, en esa tarde: pastor, yo hoy soy un hombre transformado en Jesús. Yo no tendría temor de decir la verdad. No sé si antes lo hubiera dicho, pero ahora sí. Jesús me ha dado paz en el corazón. Yo no quiero ocultar nada. Pastor, yo puedo decirle con plena transparencia: yo no fui el asesino del que me acusan que fui. ¿Cómo te sientes? Has pasado 5 años, más de 5 años detenido acá, injusto. ¿Cómo te sientes? Miserable, pastor.
¿Se puede dar una idea usted? El haber perdido más de 5 años de ver a mis 2 hijas crecer, jugar con ellas, ir a hacer las compras, buscarlas de la escuela, ayudarle en los quehaceres. Son 5 años, más de 5 años que yo me he perdido eso. Miserable, pastor. Yo era el único ingreso en mi familia. Vivimos en el interior. Cuando fui traído a este lugar, mi esposa tuvo que inventárselas cómo sobrevivir. Y con los más limitados recursos todavía de los que yo traía, si vinieron 4 veces, 3 veces, tal vez 5 veces, es mucho en todo este tiempo. Miserable me siento, pastor. Pero fue aquí que conocí a Jesús. Por lo tanto, aunque por dentro me siento un hombre miserable que ha perdido años injustamente, le agradezco a Dios que de este lado de las rejas sé ahora que soy un hombre libre. Me pueden las rejas detener, pero la libertad que tengo en Jesús, nadie, ninguna reja me la puede quitar. ¿Sabes por qué sucedió eso? Por uno de los 200 de Isaacar, que con toda su familia dijo: yo quiero hacer algo por Jesús porque sé el tiempo en que estoy viviendo. Y para él, para el hermano Oscar, hace 3 años atrás, sabía que proféticamente no había más nada que cumplirse, sino tan solo una promesa más. El Rey de Reyes bajar como Rey de Reyes, o Jesús, mejor dicho, el bebé nacido en esta tierra, muerto por nosotros, venir como Rey de Reyes y llegar a esta tierra. Es lo único que faltaba. Por eso, pastor, siendo de que el tiempo está prestado, yo le dije al Señor: cuenta conmigo, y aquí estoy. ¿Me permites contarte otra historia? Ya el tiempo se pasó, son las 12:15. ¿Me permiten contarla? Demora 2 horas. Por lo tanto, los que dijeron amén, y ustedes también que lo dijeron amén por el internet, ahí enfrente del televisor, los otros pueden ir a almorzar. Carlos Parra. Carlos Parra es el pastor en Chile cuando sucedió el derrumbe de una mina hace 3 años, casi 3 años, que circundó el mundo a través de las noticias. Varios de ustedes veo que recuerdan esa historia o recuerdan haber visto las imágenes de la televisión o leído los periódicos o escuchado en la radio. Pastor Carlos Parra era el pastor de la zona donde sucedió ese derrumbe. No era el pastor de esa iglesia, no había iglesia. Ahí donde sucedió el derrumbe era una mina, no había nada. Bueno, sí había rocas, montaña y rocas, y más montaña y rocas. Por lo tanto, él no era pastor de allí, pero estaba en su territorio geográfico. Y cuando el pastor se enteró, le pidió a su esposa y a sus 2 hijos: por favor, oren, yo quiero hacer algo por Jesús, sé que el tiempo está próximo a venir, yo necesito hacer algo, pero no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo junto con ustedes. Habló con sus iglesias, sus distritos: yo quiero hacerlo junto con ustedes. Así que no solamente su familia literal, biológica, sino su familia espiritual, juntos decidieron: vamos a hacer algo. Pastor, díganos qué. Yo no sé qué, vamos a preguntarle a Dios. Yo estoy dispuesto, Señor, a ser usado, dime qué, y aquí estoy. Y Dios le impresionó: ve a hablar a las autoridades para ofrecerte. Aquí estoy, soy Carlos Parra, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la zona geográfica donde está sucediendo esto. ¿Qué nos importa? Fue la respuesta de las autoridades. Tenemos demasiada gente especializada como para que usted tome su tiempo. Él dijo: ellos no saben con quién están hablando. No están hablando con Carlos Parra, con el representante del cielo. Siguió orando su familia y su iglesia. Ya para ese entonces se había hecho una perforación para ver si existía alguno con vida. Ya se sabía que eran 33 mineros que habían quedado cautivos.
No se sabía si vivían, no sabían nada, solamente el número, porque los familiares trajeron el nombre de quienes estaban faltando. Porque la empresa contó todos los que salieron y faltaban 33. El pastor Carlos Parra escribió un libro titulado 33 o 34, en el que cuenta que cuando empezó la primera perforación, para ver si había alguien, la roca, lo duro de la roca en ese lugar hizo que se desviara. ¿A dónde lo estaban enviando esa perforación? Ellos sabían, a través de los mapas, a través naturalmente de los empleados que entraban y salían todos los días, de los jefes que administraban, de que en el camino de donde se entra y donde se sale, donde se traen los vagones y donde se sacan los minerales a través de esos vagones, habían ciertos lugares donde se preparan por ley para protección en caso de que hubiera un derrumbe. Calculaban que en uno de ellos estaban. Y como estaban preparados en cierta forma estratégico, con esa mecha, si entraba uno, seguía el otro y seguía el otro hasta que finalmente esperaban encontrarlos. Ese primero, de un espesor más o menos así, no faltando mucho, se desvió. Frustración para los que estaban arriba. Los de abajo llevaban más de 10 días, no sabían nada. Para quienes estaban ahí abajo, era oscuridad. No oscuridad, era oscuridad. Era eso. Día y noche. ¿Cuándo es día? ¿Cuándo es noche? Uno de esos mineros de los 33, un tipo capataz, determinó muy bien, yo voy a ser el jefe de ustedes, o juntos decidieron, yo les voy a determinar, esta es la hora de dormir y ahora levantémonos, para por lo menos tener cierto orden en esa confusa calidad de vida que estaban teniendo en esos días. Llegó la segunda perforación, por una zona cercana, confiando de que había mejor penetración, y nos cuenta el pastor Parra, a través de la experiencia de aquellos hombres que estaban allí abajo, de que ellos escucharon la perforadora llegar y de golpe empezaron a perder el sonido y se fue. Por segunda vez se desvió. Quienes saben de minería saben de que hacer muchas perforaciones son peligrosas, porque cuanto más perforaciones, más se debilita la roca y por lo tanto más derrumbe puede haber. Y después de discutir, decidir, uno más lo hacemos. Un tercer, último intento y llegó. Oh, qué alegría había. Pero ¿cómo comunicarse? De paso, este fue el derrumbe en la historia registrada por el ser humano más profundo. Nunca había habido un derrumbe a ese nivel de profundidad. ¿Cómo hacemos para hablar con ellos? ¿Le grito? No hay manera. ¿Teléfono inalámbrico? Porque habría que pasar un telefonito chiquito para que pase por ahí adentro. Y cuando caiga, ¿lo van a agarrar? No estoy bien seguro cómo fue la calidad del teléfono que establecieron. Pero ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros jugábamos como niños al teléfono a través de esas latas vacías? Bueno, no era tan precaria, pero era bastante precaria la comunicación. Cuando llegó el momento en que hubo algún medio de comunicación, el pastor Parra vuelve otra vez a las autoridades. Yo me ofrezco, yo quisiera, les ruego, permítanme orar con esos hombres 3 minutos al día, nada más. Esos hombres sin duda alguna deben estar desconsolados, confundidos, angustiados. Yo les aseguro de que si a través de esa oración, no porque yo la eleve, sino porque le pedimos a ese Creador maravilloso que está interesado en la vida de ellos, estos hombres pueden tener algo de paz y tranquilidad. Nos permiten, me permiten. Y después de discutir, de mucho protocolo, de buscar, consiguió. Maestro, ¿qué más puedo hacer? 3 minutos al día no resuelve la crisis que estos hombres están. ¿Qué más? Biblias. ¿Cómo hago, Señor, para mandar Biblias a un tubito así?
Ya para ese entonces habían mandado electricidad, estaban alimentando, sabían algo de los hombres, sabían de que estaban enteros, mal físicamente, algunos lastimados porque las rocas habían golpeado parte de su cuerpo y pudieron esquivarse, y otros no estaban bien de salud físicamente. Ya estaban pasando 2 semanas allí abajo y el oxígeno se termina y las rocas no dan espacio al oxígeno. Empezó a buscar por el internet. Encontró una Biblia pequeña que creía que podía pasar. No, necesito 33. No tenemos. Busquen. Las sociedades bíblicas americanas consiguieron Biblias. Se la enviaron rápido al pastor. Y el pastor le pidió a su esposa que escribiera el nombre de cada uno de los mineros y la dedicara a la Biblia con un versículo que él escogió. Y le pidió a sus 2 hijos, su varoncito y su niña, que le subrayaran algunas promesas que él, como papá, le había dicho de que los subrayaran en cada una de las 33 Biblias. Y la mandó para abajo. ¿Qué más puedo hacer, Señor? ¿Qué tal si visito a los familiares de estos? Soy el pastor Parra. ¿Qué me importa? ¿Me permite orar por usted y por su tío, su hijo o su papá o su esposo? Oh, sí, adelante. Diariamente se abrían las puertas de las 33 familias al pastor para que se orara, se intercediera en favor de aquellos que estaban en la profundidad. En un momento el pastor, ya habiendo ganado el corazón de esos 33 familias, de esas 33 familias, de los hombres que estaban allí abajo, les dijo: ¿qué tal si vamos todas las mañanas y todas las tardes, en lugar de solamente yo visitarlos, voy a seguir haciéndolo? ¿Qué tal si vamos a esa cima donde ya para ese entonces habían puesto una cruz y oramos allí juntos como familia toda? Se llenó de periodistas. Para ese entonces, ese lugar donde no había otra cosa que montañas y roca, habían 2.000 personas, la mayoría de ellos periodistas del mundo. Y fueron curiosos para ver. I don't care. Pero está bien. Eso tal vez tú no te enteraste, porque ningún periodista informó de lo que el pastor Carlos Parra estaba haciendo a la mañana y a la tarde, si no fuera por el libro que él escribió. De aquí de Estados Unidos, de la ciudad de Pensilvania, se mandó una cápsula. Nunca había sido probada en realidad, solamente en laboratorio, para que un minero delgado, no yo, como usted, pastor, pudiera entrar y salir. Nunca había sido probado. ¿Va a funcionar o no? Es curioso cómo los ingenieros saben las cosas y parecen no saberlas. ¿Hay algún ingeniero aquí esta mañana? No puedo saber si hay alguno que está escuchando, pero por lo menos aquí, no quiero faltarle el respeto. Los ingenieros determinaron de que la cápsula, el hueco que había que hacer, la perforación que había que hacer, no iba a ser vertical derecho. Para mí es lógico. No estudié ingeniería, pero el sentido común me dice: si tú quieres la menor fricción posible, derechito. Porque si lo pones en ángulo, como lo hicieron, vas a tener fricción acá abajo y arriba se te puede venir. Pero los ingenieros lo hicieron así. Parece que esos hombres saben porque salieron todos. El día en que empezó el rescate, vino el presidente del país acompañado de un dirigente religioso para tener una plegaria a Dios para guiar los pasos del rescate. Y las familias de estos hombres que fueron invitadas por el presidente a acercarse a donde él estaba para participar de esa ceremonia, le dijeron: señor presidente, gracias por venir, gracias por tomarse el interés de estar con nosotros, pero nosotros tenemos nuestro pastor, ¿nos permite que él ore? ¿Y quién es vuestro pastor? Carlos Parra. ¿Y quién es Carlos Parra? Nuestro pastor. ¿Y quién es el pastor de ustedes? Carlos Parra, ya le dijimos. Pues tráiganlo.
Y él tuvo una oración, pidiendo a Dios que así como los había cuidado durante casi 40 días que llevaban allí abajo estos hombres, permitieran que esa cápsula no probada en realidad pudiera sacar uno a uno los 33 que estaban allí abajo. Esa noche mi esposa en casa, yo en algún hotel de este país, no dormimos, porque eso empezó en plena noche. Los ojos no iban a permitir que estos hombres, aunque tenían algo limitado de luz, ver la claridad del sol, podían quedarse ciegos, era el grande temor. Por eso empezó el rescate en plena oscuridad. Dos cosas que no supe hasta ese momento. Cuando todavía tenían esto como medio de comunicación entre ellos, enviaron desde arriba 2 banderas de Chile para que ellos las firmaran, las dedicaran, como diciendo 33 hombres dieron su vida en favor de lo que es la misión de sus vidas, su trabajo. Una de esas banderas está en el Vaticano, la otra en las oficinas mundiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Parra ni siquiera cuenta eso en su libro, porque el libro lo escribió para que aquellos que no conocen a Jesús supieran lo maravilloso que es Dios. Lo sé porque me lo mostró el pastor Robert Costa de la Asociación General, que tenía la bandera en sus manos con la firma de cada uno de ellos, diciendo: me la entregó el pastor Parra para que la lleve a las oficinas y la deje allí como recuerdo de lo que Dios puede hacer a través de uno de los 200 de Issacar contemporáneos. Este pastor, 2 meses después que se terminó el rescate, tuvo una campaña vía satélite desde la ciudad de Santiago, Robert Costa. Fueron invitados los mineros para contar la experiencia. 2 de ellos vinieron, y esos 2 que vinieron hoy son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sabes por qué? Do you know why? ¿Sabes por qué pasó eso? Por un hombre de los 200 de Issacar contemporáneos que dijo: yo sé el tiempo en que estoy viviendo, yo no meramente quiero quedarme sentado en la iglesia el sábado, recibir el alimento, decir amén y salir feliz y contento para el sábado que viene, volver otra vez a la iglesia, sentirme animado, salir corriendo, no, salir diciendo amén para la semana siguiente y la semana siguiente y la semana siguiente. Yo quiero hacer algo distinto, yo quiero ser usado por ti, querido Dios. Yo quiero que tú me digas qué hago, y si me dices lo que hago, allí estoy, lo voy a hacer con alegría. Quedan 198 historias más. ¿Cuántas de esas me permites contar? Ninguna. Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero hacerte una invitación a ti. Yo quiero que tú seas parte de los 198 que faltan. Ahí en el lugar donde vives, en ese vecindario, ¿cuántos de ellos no saben de Jesús? ¿Quién les va a decir si no tú? Esos compañeros de trabajo, hasta ese jefe medio, ese también necesita de Jesús. ¿No le hace falta ser transformado para que sea más suave? A todos. Dios te tiene donde te tiene por una razón, y porque Él te necesita. Voy a corregirme. No, Él no te necesita. Pónganse de acuerdo, pastor. Lo que dije último es cierto. Él no te necesita. Él tiene el poder suficiente para en un instante anunciar al mundo entero de que Jesús murió en la cruz. ¿Lo puede o no lo puede? Por lo tanto, a mí no me necesita. Es que yo necesito eso. ¿Por qué? Porque al yo compartir de Jesús a los demás, estoy desarrollando una relación íntima con Jesús. Y esa relación íntima con Jesús es la que me da la garantía de la vida eterna. En otras palabras, yo soy el beneficiado. Sí, el Señor me utiliza. Él está buscando obreros, no porque Él no pueda, sino porque Él dijo: ángeles ustedes, no, Señor. Pero Señor, ¿te lo hacemos? No, ustedes no. Ustedes no necesitan, pero no. A esos son lentos, Señor.
¿Y cuántos años llevamos? Por eso quiero invitarte esta mañana. Hay 198 historias todavía que tienen que ser contadas. Yo quiero que tú seas, que tengas el honor de que se escriba un libro en el cielo, si no es en esta tierra, de la forma preciosa en que Jesús te usó a ti, y a ti, y a ti. Pastor, yo no soy bautizado, don't care, no importa. Soy un niño, no tienes amigos, no juegas con amiguitos. ¿Sabes algo de Jesús en la escuela sabática? ¿No te enseñan de Jesús? Cuéntales. Y en el momento cuando alguno de esos tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus amiguitos del juego, tengan una crisis, diles, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que es capaz de resolver tu problema. Es un abogado que no ha fallado un solo caso. Pero cuesta mucho. No, es mi amigo personal. Te lo hace gratis. Ven conmigo. Yo te lo quiero presentar y aquellos que son sus amigos personales. Y en la iglesia te presentas a los amigos personales de ese Jesús que no ha fallado un solo caso. Y ese hombre, esa mujer, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese jefe, ese niño con quien juegas, va a ser tocado. No porque tú lo hiciste, tú fuiste el instrumento, pero el que lo hizo es el Espíritu Santo. Hago mi invitación final. ¿Quieres ser parte de los 198 que quedan? Puedo ver las manos tuyas en alto diciendo, Señor, aquí estoy, cuenta. Yo quiero a partir de ahora que sepas que yo soy uno de esos 200 de Isaacar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por las enseñanzas prácticas que nos das. Has visto hace un instante levantar las manos de mis hermanos aquí. Ellos quieren unirse para ser parte de los 200 de Isaacar contemporáneos, que sabiendo el tiempo en que vivimos, con nuestras familias queremos decir, Señor, aquí estoy, úsame, quiero ser usado por ti, para anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo que me rodea, que todavía no sabe de Jesús. Dales a cada uno de ellos la alegría de ser usados en las áreas donde ellos pueden ser eficaces. Dale las herramientas espirituales para poder ser capaces de hacer esa obra maravillosa, preciosa, que los ángeles quisieran realizar. De tal manera que muy pronto, cuando este mundo termine, y se realice el viaje espacial más esplendoroso que el ser humano se imagina que existe, para terminarlo después de 7 días de viaje, cuando las puertas de la Canaán celestial se abran de par en par, podamos recibir de Jesús la corona de la vida eterna. Que ese día venga pronto y nos encuentre caminando tomados de la mano de Él. Lo pedimos confiadamente en su nombre.